¿Cuánto pesa el alma? La gente ha creído que el alma tiene una presencia física definida durante cientos y posiblemente miles de años. Pero solo en 1907, un tal Dr. Duncan McDougall de Haverhill, Massachusetts, intentó realmente pesar el alma. En su consulta, tenía una cama especial dispuesta sobre un ligero armazón construido sobre balanzas de vigas de plataforma muy delicadamente equilibradas, que, según él, tenían una precisión de 0.2 de onza, unos 5.6 gramos. Sabiendo que un moribundo podría agitarse y alterar una balanza tan delicada, decidió seleccionar a un paciente que muriera con una enfermedad que produjera un gran agotamiento, y que la muerte se produjera con poco o ningún movimiento muscular, porque en tal caso, la balanza podría mantenerse más perfectamente equilibrada y cualquier pérdida que se produjera se notaría fácilmente. Y yo soy el documentalista, y esto es ¿Cuánto pesa el alma? Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La idea de sopesar el alma permanece con nosotros. Es romántica, es relacionable. Habla de algunos de nuestros anhelos y miedos más profundos que se apoderaron de los lectores de El Dr. McDougall en 1907 y que todavía nos cautivan hasta el día de hoy. En 1907, el médico de Massachusetts, Duncan McDougall, llevó a cabo una inusual serie de experimentos, intrigado por la idea de que el alma humana tiene peso y por tanto puede medirse. El Dr. McDougall montó una cama equipada con un conjunto de balanzas sensibles y convenció a una serie de enfermos terminales para que se tumbaran en ella durante los últimos momentos de vida. McDougall era muy detallista. Registró no solo la hora exacta de la muerte de cada paciente, sino también el tiempo total que pasó en la cama, así como los cambios de peso que se produjeron en torno al momento de la expiración. Incluso, incluyó en sus cálculos las pérdidas de fluidos corporales, como el sudor y la orina, y de gases, como el oxígeno y el nitrógeno. Su conclusión fue que el alma humana pesaba 3/4 de onza, es decir, 21 gramos. Es difícil imaginar que estos experimentos reciban una atención seria por parte de la comunidad científica hoy en día, pero las líneas de pensamiento que condujeron a ellos y las reacciones que generaron permanecen con nosotros hasta el día de hoy. El debate. Los resultados del estudio de McDougall aparecieron en el New York Times en marzo de 1907. El artículo desencadenó un debate entre McDougall y el médico Augustus P. Clark, que se puso a tono con las minúsculas técnicas de medición de McDougall. Clark señaló que en el momento de la muerte, los pulmones dejan de enfriar la sangre, lo que hace que la temperatura del cuerpo aumente ligeramente, lo que hace que la piel sude, lo que explica los 21 gramos que le faltan al Dr. McDougall. McDougall replicó en el siguiente número, argumentando que la circulación cesa en el momento de la muerte, por lo que la piel no se calentaría por el aumento de la temperatura. El debate se prolongó hasta finales de 1907 y en el camino fue ganando adeptos en ambos bandos. Durante 4 años, todo estuvo muy tranquilo en el frente de McDougall,
pero en 1911 apareció en la portada de The New York Times con el anuncio de que había subido la apuesta. Esta vez, no solo pesaría el alma humana, sino que también la fotografiaría en el momento en que ésta abandonara el cuerpo. Aunque le preocupaba que la sustancia del alma pudiera agitarse demasiado como para ser fotografiada en el momento de la muerte, consiguió realizar una docena de experimentos en los que fotografió una luz parecida a la del éter interestelar dentro o alrededor de los cráneos de los pacientes en el momento de su muerte. McDougall falleció en 1920, dejando tras de sí un pequeño grupo de ardientes partidarios, junto con un grupo mucho mayor de médicos que parecían incrédulos de que esta farsa hubiera durado tanto tiempo. El público se decantó por uno u otro bando y la discusión desapareció del radar. Pero en realidad nunca lo hizo, al menos no del todo. Un legado de rarezas. Las referencias de los experimentos de McDougall siguen apareciendo en la cultura popular cada pocos años. Desde la época victoriana hasta hoy, la idea de que el alma pesa 21 gramos ha aparecido en novelas, canciones y películas. Incluso ha sido el título de una película. Si se mencionan los experimentos de pesaje de almas a una persona aficionada a la parapsicología, es probable que escuchemos un murmullo de aprobación. Después de todo, la idea de una prueba científica del alma ofrece el mismo consuelo que las lecturas del tarot y los espiritistas en línea directa. Incluso entre los más escépticos, es un tema que surge de vez en cuando con las discusiones nocturnas. ¿No hubo una vez un tipo que intentó pesar el alma o algo así? Los resultados reales de los experimentos y su fracaso a la hora de ser aceptados como canon científico no vienen al caso. La ciencia ha ido por un lado y la cultura por otro. La neuroimagen funcional ha vinculado todas las funciones imaginables que antes se asociaban con el alma a regiones y estructuras específicas del cerebro. La física ha trazado los vínculos entre las partículas subatómicas de forma tan completa que no queda espacio para las fuerzas espirituales. El trabajo de McDougall resonó y sigue resonando, no por lo que encontró o no encontró, sino por lo que sugirió. La simple idea detrás de los experimentos era atractiva, y para muchos de los que siguieron el debate en The New York Times, esa sola idea era suficiente para hacer que el trabajo de McDougall fuera digno de discusión. Pero en 1907, al igual que hoy, el universo real, comprobable y verificable, demuestra continuamente ser mucho más extraño que cualquier cosa que la parapsicología pueda soñar. ¿Cómo es que los fotones son tanto partículas como ondas y, sin embargo, no son ninguna de las dos cosas? ¿Cómo es posible que haya tantos planetas en nuestra galaxia y, sin embargo, tan pocos que alberguen vida tal y como la conocemos? El universo está lleno de verdaderos misterios sin resolver, cuyas verdaderas respuestas están ahí fuera, en alguna parte. Yo soy el documentalista. Y esto fue ¿Cuánto pesa el alma?